www.banjico.org.mx/tablilla o llama al teléfono. Conversando fuera del aire con el licenciado González Tachiquín, pero nada más terminar este comentario del rifle, esas son las siglas de la agrupación armamentista en Estados Unidos que propugna que no exista ni un solo control sobre la venta de armas, partiendo de la idea de que los estadounidenses tienen derecho a poseer armas, a defenderse, a defender su patrimonio, a defender su familia, pero eso está chocando obviamente, evidentemente, con la realidad que está padeciendo Estados Unidos. Además hay que agregar, pues no sé, deben haber más de 100,000 soldados con el síndrome postraumático, es decir, aquel síndrome que da a los combatientes, y que pues tenemos tienen más de 100,000 soldados con este síndrome, que son potenciales bombas caminando. Entre Corea, Vietnam, Irán, Irak, Afganistán, Corea del Norte y lo que se acumula esta semana han venido destrozando el criterio, el ánimo, la alegría de generaciones completas en Estados Unidos. Sí, pues eso es lo que ahora lo que tenemos a la vista, pues son jóvenes, 20 años se supone, se sabe que tiene la edad, esa es la edad del asesino, que sabe qué tragedia tengan, que haya ocasionado esto, pero me parece que un factor fundamental es la falta de control sobre la venta de armas. Totalmente, y a eso combínele, si me apuro mucho, don Javier, la falta de valores también. La falta de la formación en los niños en su casa, la falta de la construcción de un criterio de ser ciudadano de bien, la falta de amor de los padres. Es un tema muy complejo, usted lo entiende, porque es un analista político. Quienes nos escuchan seguramente con la dinámica laboral tan intensa que a veces en las fronteras, que a veces en los estados fronterizos nos lleva la dinámica maquiladora, nos llevan las horas y horas y horas de trabajo. Yo creo que la mayoría de los chihuahuenses, don Javier, en las circunstancias en las que han estado operando los últimos 8 o 10 años el país, la mayoría de nosotros tenemos 2 o 3 trabajos, mayores o menores, pero la gran mayoría de nosotros tenemos que duplicarle o terciarle, y eso te genera, sí, un ingreso un poco mayor de lo que tendrías con una sola chamba, sí, pero también te genera un sacrificio, dejar una cosa de valor por otra cosa de valor, en este caso a veces la familia, a veces dejar a los hijos desatendidos ciertas horas, y bueno, eso en ocasiones también degenera. Por eso yo aplaudo, don Javier, de manera muy importante que ante esta circunstancia que hay que chambear mucho, el gobernador del estado, Duarte, ha venido construyendo alternativas para que saquemos de la calle a los niños o a los adolescentes, que a veces al no estar los padres en casa empiezan a generar todo tipo de ideas extrañas. Oye, ya ves que en el pacto están comprometiéndose al 40% nada más, si dejar fuera al 40%, admitir al 60% de la cobertura universal, y aquí pues tenemos 100% hasta ahora de todos los que soliciten ingresar a nivel medio superior y superior, todos serán aceptados. Hay que saltan a la mente pues ejemplos y experiencias personales. La hija de una familia muy querida mía, amigas mías, amigos míos, de muy escasos recursos económicos, presentó examen para acceder a la Facultad de Medicina y fue admitida. Pues va a cambiar la vida de esa familia. Claro, de la familia, de la señorita, de todo el esquema familiar. El elemento de la familia que más alto haya llegado en la escala académica, pues es segundo de prepa. Exacto. Y con muchos esfuerzos, la Exacto. tercera generación llegada aquí a Chihuahua. Exacto. Son procedentes de Veracruz. Correcto. De una de las regiones más pobres de Veracruz. Bueno, allá hay muchas regiones Hay pobres, muchas regiones con necesidad. pero cercano a Pánuco. Sí, al norte. Al norte del estado. Y pues nomás imagínate lo que fue esa familia. Cada año se inundan durante 3-4 meses y llegaron a Chihuahua a estas escasez. Bueno, pues fue eso es lo generoso que cambia, Chihuahua, ¿no? con ellos. Fíjese, don Javier, hoy leía una nota, no la pude leer a fondo, pero vi el encabezado en alguno de los impresos estatales, donde decía que la UACH dejó fuera 436 estudiantes que este semestre sacaron ficha y no pudieron quedar adentro. Lo que pudo ser una tragedia para esas 436 familias, también se convierte en una gran noticia para el Estado, porque todavía hace 2 o 3 años, don Javier, se quedaban fuera 5,000. Sí, era miles. Sacaban fichas 7,500, entraban 2,500, se quedaban fuera 5,000. Ahora se quedaron fuera 436. Yo no sé si usted sabía, en junio se quedaron 70,000 fuera del UNAM.
Y Sí, eso nada sí, más claro. contando los que sacaron el UNAM, falta la Universidad de la Ciudad de México, falta la UAM Azcapotzalco, la UAM Ixtapalapa, bueno, montones de universidades. Entonces que en Chihuahua, Aparte de una plática que sostuvo el rector de la UNAM, que le dijo claro, al con el gobernador doctor del Narro, estado, le dijo, pues es como que, ¿qué puedo decir yo? Pues si acabo de dejar fuera claro, a 70,000 jóvenes. correcto. Entonces que en Chihuahua se han quedado fuera 436, sin duda es una tragedia para las Sí, cómo no. familias, pero los avances que el señor gobernador, con los mismos recursos, porque si le hubieran dado 5,000 millones de pesos más, pues a todo dar, pero con los mismos recursos, 11 bachilleres más, cobertura total en la UACH, en la UACJ, y aparte la construcción de 11 universidades y 11 bachilleres, bueno, pues estamos hablando de grandes temas, y eso con gobierno panista, mi querido don Javier. Imagínese ahora con la llegada del licenciado Peña, que por cierto el martes va a estar aquí en Chihuahua, imagínese el Por avance, fin va a venir. el martes va a estar aquí en la mañana. ¿Y qué agenda tiene? Bueno, hoy en la mañana a las 11 tuvimos una convocatoria, los miembros del gabinete del señor gobernador, a una reunión de gabinete, y nos compartió él, como ya lo declaró ante los medios, que el próximo martes va a estar aquí el licenciado Enrique Peña Nieto. Es una gira muy pronto, solamente ha visitado, hasta donde tengo entendido, Nuevo León y Estuvo en San Luis Monterrey. Potosí, creo. Ajá. Y bueno, ya está aquí en Chihuahua dentro de 3 o 4 días, viene a tratar temas importantes relacionados con la productividad, con la generación de empleos, con el tema de la seguridad, pero ¿sabe qué es lo más importante, don Javier? Que el decálogo o el decatricálogo de Enrique Peña Nieto para llevar a la práctica en los próximos 6 años contiene muchos temas que en Chihuahua ya están llevándose a cabo. Y lo que se siente más emocionante, don Javier, es que a pesar de que falta mucho por hacer aquí en Chihuahua, en los demás estados de la República, estuve en la Ciudad de México varios días al principio de esta semana, ya te preguntan cómo le hicieron, no te preguntan cómo le están haciendo, te Ajá. preguntan cómo le hicieron. Wow. Qué bueno que aunque todavía falte mucho por avanzar, en el resto de la República empiece a haber la percepción de que en Chihuahua ya empezamos no solamente a ver la luz al final del túnel, sino a tener acciones contundentes, tangibles, que sí te llevan a solucionar problemas relacionados con la falta de infraestructura, con la falta de empleo, con el exceso de seguridad pública. Es bien importante que venga el presidente, porque yo le aseguro que va a dar un mensaje importante a la nación sobre la transformación de México desde Chihuahua, por como el gobernador Duarte ha liderado este estado en estos 2 años. Oye, me llama la atención que en las primeras intervenciones, los primeros discursos de Enrique Peña Nieto, hay que decir que Marcelo González Tachiquín no solo es el director de pensiones, todavía es el presidente de la Fundación Colosio, Y digo, por 4 años más. y digo todavía porque pues ese es Está un de cargo moda la político. Fundación Colosio, imagínense nada más. El actual y nuevo presidente nacional del PRI, César Camacho Quirós, era el presidente de la Fundación a Colosio, nivel era mi nacional. presidente de la Sí, Fundación sí. Colosio. Entonces, si a eso le suma que el anterior presidente del PRI era Beatriz Paredes, que también fue presidente de la Fundación Colosio y de ahí Sí. brincó, habla de que los últimos 6 o 7 años la Fundación Colosio ha jugado un papel muy importante en la construcción de política al interior del PRI de la nación. Entonces, créame que me siento orgulloso de esa posición. Oye, Marcelo, ¿estará jugando la Fundación Colosio el papel de lo que fue el IEPES durante mucho Eso tiempo? es exactamente. El IEPES de los 70s, de los 80s se De la convirtió, construcción de ideología, la correcto, construcción de plataforma correcto, que política. era el Instituto de Estudios Políticos y Sociales, Ujú. y que de los 80s y 70s se brincó en los 90s a la Fundación Cambio México 21 dentro del propio Sí, PRI, sí. y en el Que la dirigió, 94 esa la dirigió también Beatriz Paredes, ¿no? y Luis Donaldo Colosio. Y Luis Donaldo Colosio. Y tras la muerte del licenciado Colosio, que dirigió la Fundación Cambio 21 antes de ser presidente del PRI nacional en el 88, en su honor, después de su muerte, se convierte en Fundación Luis Donaldo Colosio, y desde entonces así estamos. Pero realmente la Fundación Colosio, con sus distintos nombres, tiene 40 años de funcionar. Es lo que en el PAN vendría a ser, toda proporción guardada, porque no tienen estructura Oye, estatal, hasta el PG la fue, Fundación Preciado. hasta el PG fue director de IEPES, ¿no? No sabría decirle ese dato, pero Creo sí, que sí, es de las cosas. pero fue presidente del PRI en Tabasco, Eso el sí. PG, y fue coordinador de la fracción del PRI en Tabasco, y fue candidato a gobernador ya por otros partidos, pero sí tuvo un paso importante por el PRI, el PG de gobierno. El IEPES, creo El que PG sí. de gobierno, el PG Lagarto. Sí. Oye, bueno, entonces, y por eso quería decir, abordé, le saqué la beta política a Marcelo, porque, ¿qué significa para ti, Marcelo? Tú has sido un analista de la política, además de actor de ella, el pasar de estos 12 años de gobiernos del PAN, con una cantidad grande de transformaciones en el país, no las que queríamos todos, y para decirlo en términos de analistas, nos pareció que la transición como que se quedó suspendida, la transición de la democracia se quedó suspendida,
Hoy la alternancia regresa el PRI, regresa la persona Enrique Peña Nieto, un candidato muy cuestionado, y luego llega y firma un compromiso de 13 puntos y firma un pacto con los otros dos partidos mayoritarios en el Congreso, y ahora propone que se anule las elecciones si se comprueba que hay compra de votos, y luego se le acusó de no tener la sensibilidad para los beneficios de carácter social, y aparece el programa 65 y más, y luego se lo encarga a Rosario Robles, ex presidenta del PRD. Me parece que, y esa es la impresión, y además la escribí, Marcelo, me parece que el grupo de ahora gobernante hizo un profundo análisis de la situación del país y llegó a la conclusión de que no podían gobernar como antes. Esa es la primera impresión que a mí me da, de que hicieron un estudio concienzudo, profundo de la situación nacional y decidieron cambiar algunas cosas, y la primera de ellas, pactar con las otras dos fuerzas para que no les pasara lo que le sucedió a Vicente Fox y a Felipe Calderón, el del impasse legislativo, el no poder gobernar ni con las propuestas de los otros ni con las propias propuestas. Y además, dar pasos en el sentido de construir un régimen parlamentario. Así la veo yo, y le pregunto a Marcelo González Tachiquini, y por eso fue, muchas gracias a Susu León, que tiene el control absoluto aquí de la transmisión. Así la veo, Marcelo, y a mí me gustaría escuchar a alguien del PRI, que bueno, no es en demérito de los demás, pero alguien del PRI que está haciendo permanentemente análisis político. Mire, don Javier, yo siento que en la República Mexicana existe una madurez política de la sociedad muy importante. Existe una madurez política del elector, aquel que está entre los 18 años de edad y hasta que tiene credencial de elector en sus etapas invernales de su edad. Siento que estamos en el escenario, don Javier, de una nación con un altísimo criterio y madurez política. Es muy fácil echarle la culpa al pueblo, es muy fácil echarle la culpa a la gente, pero yo siento que la culpa no está en el pueblo, entre los escándalos y la falta de supuesta legitimidad que a veces se ve en las elecciones. La inmadurez está en los actores políticos. Mire usted, en Estados Unidos, la elección seguramente, si no más observada, sí más expectada en todo el mundo. El presidente Obama le acaba de ganar hace un mes, el 7 de noviembre creo, la elección a Mitt Romney. Y lo que muy poquita, don Javier, gente sabe en México, es que Obama le ganó por 1.7 de diferencia, o sea, nada, ni siquiera el 2%. Y nadie cuestionó la elección, inmediatamente asumió su responsabilidad el candidato perdedor, aunque fuera por nada, inmediatamente se cuadró, inmediatamente aceptó lo que las instituciones políticas tienen pactado a través de su propia constitución. En cambio aquí en México... Pero ganó por el voto popular, esa diferencia en el voto popular. Así es, 1.8. Pero por el mecanismo de bueno, la elección indirecta, no, si ya tenía una amplísima... Esa es otra historia, pero en votos ni siquiera fue el 2% de diferencia. En cambio aquí en México, en el caso de la campaña entre el licenciado Enrique Peña Nieto... Perdón, Marcelo, me estoy acordando, Al Gore le ganó a Bush en el voto popular. Fíjese nomás, la madurez política que tiene que haber en los actores. Imagínese que el PG le hubiera ganado a Peña y todavía hubiera aceptado el PG que Peña fuera el presidente. O sea, estaríamos en un escenario imposible desde la óptica de la madurez de los actores políticos mexicanos. Entonces, en ese sentido, Enrique Peña Nieto gana la elección por alrededor de 7 puntos porcentuales, que en un escenario de 77 millones de electores son muchísimos votos, y ni con esos 7 puntos le basta a algunos actores para aceptar el proceso y los resultados electorales. Entonces, ese sería el primer punto que yo le pondría. Yo no creo que estemos en un escenario de sociedad inmadura, sino de algunos actores políticos inmaduros. En segundo término, el licenciado Peña Nieto es un hombre con mucho más carácter de lo que nos pudiéramos imaginar. Es un hombre con una formación política muchísimo más sólida de lo que nos pudiéramos imaginar. Él pertenece a una generación resultado de la complicación a la hora de buscar el poder. Fíjese usted, por ejemplo, la generación a la que yo pertenezco, los que tenemos de 35 a 42, 43 años. Somos una generación que cuando empezamos a militar, en los 90, 92, 93, ya había gobierno panista en Chihuahua. Mal recuperamos el gobierno priista en el 98 y ya en el 2000 ya había gobierno panista en la nación. Así es.
Entonces, toda nuestra formación política, los que tenemos 15, 20, 22 años formándonos políticamente, pues 18 hemos estado en la oposición. Entonces, nuestra formación es mucho de aguantar los golpes, mucho de saber hacer política sin presupuesto, sin nómina en la época de las vacas flacas, y ahora que existe una posibilidad política de ejercer el poder, se empiezan a tangibilizar los resultados. Por eso ha salido tan bueno César Duarte, don Javier, porque César Duarte en 30 años que tiene de hacer política, nomás 2 años ha sido burócrata, y los 2 años como gobernador. Todos los demás en campañas, en las calles, en organizaciones, en el sindicato de comunidades agrarias que dirigió durante 10 años en la CNCE, en las cámaras como diputado. Entonces, cuando tienes esa formación que es más en la base y no tanto a partir de la nómina y de los presupuestos y de las quincenas y todo eso, tienes una O de formación la política seguridad de distinta. ganar la elección. Claro, por supuesto. Porque antes no se cuestionaba eso, ¿no? Por Ya supuesto. eras candidato, ya Por ya se supuesto, sabía. nada más era una paseadita ahí por las colonias básicas para cumplir con el requisito. Ahorita hay contienda política real. El licenciado Peña Nieto en el 2005, cuando fue candidato a gobernador por el Estado de México, está 20 puntos abajo de las encuestas y terminó ganándole 2-1 al PRI, 2-1 al PAN y 2-1 al PRD. ¿Se acuerda que le ganó a Yedi Kolpolensky allá en el 2005 y por el Sí. PAN creo que le ganó a Luis Felipe Bravo Mena o alguno de ellos, no me acuerdo bien, creo que fue el que era el secretario particular del presidente, alguno de ellos. No, otro. De esa porque corriente. ese ya fue el que aspiraba ahora en el Sí, 2011. sí, no me acuerdo quién era en aquella época, pero era de esa corriente yunquera, ¿no? Sí, y ahora ya renunció, no recuerdo el nombre, pero sí renunció al PAN incluso. Entonces, el licenciado Peña ha demostrado saber tener suficientes pantalones para remontar las complicaciones, estando 20 puntos abajo en el Estado de México, con un PRD metidísimo en el área metropolitana como Tlanepantla, Naucalpan, Ecatepec, Texcoco, todas esas regiones cargadísimas de voto para el PRD, gana 2-1 la elección. Y luego ahora en la elección de Erubiel, que era de alguna manera una rectificación para el licenciado Peña Nieto, ganan por 65% de los votos la elección. Y ahora la elección constitucional de presidente, yo no sé si los que nos escuchan saben eso, pero Chihuahua fue el estado que más votos de toda la República le dio a Enrique Peña Nieto, porcentualmente hablando. El estado más votado porcentualmente hablando fue Zacatecas, inmediatamente después Chihuahua.